Estamos pues en este Congreso General Resolutivo, octavo Congreso General Resolutivo. Agradezco la propuesta. Muy bien. Iniciamos pues a las 11 de la mañana con una ponencia a cargo de nuestro compañero académico Ricardo Ortega Arenas. Muy bien. Su ponencia lleva por nombre Experiencias de discusión de miembros de la Delegación de Física. Su ponencia la pueden encontrar también en la página del STAUS. Ustedes pueden descargar su ponencia. No sé si se encuentra entre nosotros ya el maestro en línea o aquí presente. ¿Sí se encuentra? Muy bien. Bueno, recordamos que cada ponente también cuenta con 10 minutos, ¿no? Para presentar su propuesta, su ponencia. Bueno, son algunas ponencias, compañeros. ¿Cómo ven si damos inicio entonces? Nuestro compañero Ricardo, ¿estás listo, Ricardo? Sí, listo. Voy a compartir pantalla nada más. Muy bien. Buenos días a todas y todos a este octavo Congreso General Resolutivo. Bueno, yo la presentación que les traigo justamente tiene que ver con pues, experiencias, ¿no? Sobre la discusión de los miembros de la Delegación de Física respecto a la ley orgánica que nosotros pues queremos cambiar próximamente, ¿no? Y queremos dar nuestras aportaciones, ¿no? Como miembros de la delegación. Pues esta discusión inició el lunes 25 de octubre y justamente fue por miembros de grupos académicos del Departamento de Física que nos vimos preocupados, ¿no? Por el anuncio de la administración universitaria por realizar una consulta de cambio de ley, ¿no? Porque pues ya eso nos hizo levantar las orejas y sonar las alarmas, ¿no? Para decir, bueno, pues, que hay cambios que se vienen fuertes y necesitamos participar lo mejor posible. Entonces, dentro de estas discusiones, pues me traje yo las aportaciones en las que coincidimos la mayoría y que vemos necesarias que se tomen en consideración para formar parte de la nueva ley que se pretende, ¿no? Para la Universidad de Sonora. Y entre las aportaciones que los maestros hicieron, pues una de ellas es buscar un marco legal democrático y antiburocrático, que sea bandera eso, que sería bueno establecer dos bloques para iniciar la discusión, cosa que empezamos a hacer paulatinamente y que va en curso nuestra discusión, que uno es ver que es la democracia participativa, no nada más representativa, sino participativa, que quede clara la estructura de gobierno que se desea y los tipos de representaciones y control financiero de la universidad, que se ve como que los bloques nodales, ¿no? Para entender el funcionamiento de la universidad, ¿no? Proponer una consulta que venga desde abajo, es decir, desde la comunidad académica y que no sea administrativa. Invitar a miembros de Maro y Ciencia Sociedad, o sea, todas esas son aportaciones, ¿no? Individuales que se dieron, ¿no? Y Ciencia Sociedad para que cada una de estas propuestas expliquen en lo general la propuesta y que ahí mismo se hagan los señalamientos o aportaciones necesarias, ¿no? Que la docencia debe ser considerada como una actividad importante, pues se requiere formar profesionistas en los ámbitos científicos, sociales y humanos. Debe haber un compromiso con la sociedad y no solo vincular a la universidad, sino hacerla parte de la misma, ¿no? Incluir mecanismos de consulta universitaria para implementar una democracia participativa. Se debe poner énfasis en la recuperación de derechos laborales, como lo es el derecho a la vivienda y un esquema amplio de atención médica. Se debe buscar la gratuidad de los estudios universitarios. Una propuesta también fue revisar las leyes orgánicas de universidades que estén relacionadas con el movimiento progresista en México, como son las universidades autónomas de Zacatecas y de la Ciudad de México. Y debe ser una universidad transparente, o sea, buscar la manera de que sea transparente, la rendición de cuentas, etcétera, ¿no? Es importante que las propuestas que existan sean igual y ampliamente socializadas y difundidas. Buscar que las decisiones tomadas en un área académica no afecten a otras, tanto en aspectos laborales como académicos. Que se incluya la revocación de mandato para el personal directivo de la estructura de gobierno. Y bueno, estas fueron, digamos, propuestas y observaciones de los compañeros dentro de esa mesa de discusión y pues yo en lo individual me di la tarea de
investigar acerca de las universidades que implementaron, ¿no?, recientemente y ni tan recientemente por gobiernos progresistas una nueva ley. Y una de ellas es la Universidad Autónoma de Zacatecas, la cual se aprobó el 14 de junio del 2001, o sea, ya va para 20 años. Ustedes la pueden consultar en esta liga que les presento. Y las características relevantes que tiene esta ley orgánica son las siguientes, y que me llamaron mucho la atención, ¿no? O sea, puse las que realmente me interesaron bastante y que puedan ser útiles para dar aportaciones, ¿no? Uno, existe referéndum, es decir, se consulta a los universitarios por el que se aprueben o rechazan reglamentos internos de la universidad. Existe plebiscito, consulta a los universitarios por el que se aprueban o rechazan actos de autoridad universitaria. Busca garantizar la gratuidad de la enseñanza y erradicar la exclusión por motivos económicos de los servicios educativos que otorga la universidad. Y en cuanto a su forma de gobierno, que vi yo, bueno, aquello con respecto a la democracia participativa, ¿no? Pero aquí en la forma de gobierno, ellos cuentan con un consejo universitario, lo que es la rectoría, el secretario universitario, la secretaría universitaria, el tribunal universitario, el consejos académicos de área, que son como las divisiones que tenemos actualmente nosotros en la Universidad de Sonora, los coordinadores de estos consejos, que son los directores en este caso, en nuestro caso, consejos de unidades académicas, directores de unidades académicas, ¿no? El consejo universitario se dice que es el más alto órgano de decisión de la institución, o sea, es el máximo poder que tiene la universidad. Tendrá una presidencia colegiada y podrá decidir sobre la renuncia del rector, ¿sí? Puede llamar a funcionarios de la universidad cuantas veces lo estime conveniente a que rindan cuentas de su gestión y administración, ¿sí? El Consejo Universitario se encargará de reglamentar los mecanismos de formas de ingreso, promoción y permanencia del personal académico y administrativo. Será una democracia representativa cuya autonomía reside en la comunidad universitaria. El gobierno es central y descentralizado, dividido en tres funciones. Esto me llamó la atención porque divide las funciones normativas, la administrativa y la jurisdiccional, que es de ahí donde tenemos el consejo universitario, los órganos administrativos como la rectoría y las secretarías que están a su disposición, y la jurisdiccional ahí me llamó mucho la atención porque cuentan con un órgano, un tribunal, que eso me llamó mucho la atención, ¿no? Cuentan con un tribunal que se encarga de resarcir, digamos, las controversias no existentes en la universidad, entre los miembros de la universidad. El voto es universal, directo, libre y secreto para la elección de los órganos de gobierno, ponderado por sector en proporción de 45% estudiantes, 45% académicos y 10% para trabajadores administrativos en sus respectivas áreas y unidades académicas, tomando en cuenta la pluralidad, representatividad y trabajo colegiado conforme a su propia normatividad. Y pues me di la tarea de hacer un organigrama, ¿no?, del gobierno, ¿sí? Donde vemos que el Consejo Universitario es el máximo órgano, ¿no?, de toma de decisiones y la máxima autoridad de la universidad. Y de ahí se desprenden lo que son la rectoría, el secretario general y el tribunal universitario. Y fuera de esto, si se dan cuenta, pues no existen vicerrectorías, no existen juntas de gobierno, no existen juntas universitarias, no existen juntas hacendarias, nada de eso. Simplemente se desprenden estas tres órdenes de poder y de ahí se derivan lo que son los consejos académicos de área y los consejos de unidades académicas, donde unos son como son como las divisiones y los departamentos. Sin embargo, si se dan cuenta, hay una independencia muy grande, ¿no?, de los consejos académicos, de las unidades académicas, o sea, de los departamentos. Y estos reciben órdenes directas de la administración y del consejo universitario, por ende, ¿no? Los coordinadores de consejos académicos, su trabajo principal es coordinar a las unidades académicas, ¿sí? A través de las direcciones, a través de... Pero los miembros directores de las unidades académicas forman parte del consejo universitario, al igual que los coordinadores y los estudiantes, ¿no? Entonces, eso hay que observarlo, ¿no? Por otro lado, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que fue aprobada el 5 de enero del 2005, ¿sí?, durante el gobierno del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. Ustedes pueden ver aquí la liga, donde pueden consultar dicha ley. A mí me pareció una ley bastante avanzada, ¿no? Pero que
que podrá verse de manera muy radical, ¿no? Para nosotros que estamos acostumbrados a esta ley beltronista, ¿no? Está integrada por estudiantes, el personal académico a la universidad, refiriéndose a la universidad, ¿no? El personal académico, el personal administrativo, técnico y manual. La comunidad académica está integrada por los estudiantes y el personal académico. El máximo órgano de gobierno será el Consejo Universitario, constituido de acuerdo al Estatuto General Orgánico, ¿sí? Y está constituido de estudiantes y personal académico, o sea, no hay personal administrativo. Competencia del Consejo Universitario: crear, organizar, integrar o suprimir estructuras docentes de investigación, difusión y extensión de la cultura; crear, modificar y suprimir unidades académicas, técnicas y administrativas; integrar de entre sus miembros la Comisión de Hacienda, o sea, entre los miembros del Consejo se crea la Comisión de Hacienda, que será responsable del manejo y cuidado del patrimonio universitario; establecer los criterios para la integración de la Comisión de Mediación y Conciliación, que eso es como el tribunal que propuso la Universidad Autónoma de Zacatecas, ¿no? Pero le llaman mediación y conciliación; resolver asuntos que se sometan a su consideración y no sean competencia de ninguna otra autoridad; establecer los montos y las características de las remuneraciones y prestaciones del personal académico y los trabajadores. Maestro Ricardo, un minuto. Sí, Sí. ok, muchas gracias. Y contará con un órgano de control interno llamado Contraloría General, la cuenta pública será revisada por la Contraloría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa. El organigrama es muy simple porque lo comprende el Consejo Universitario, que a su vez contiene la Comisión de Hacienda. Y estos organizan el estatuto, crean el Estatuto General Orgánico, que se encarga de crear las demás reglamentaciones. Pero es el Consejo Universitario el que lo dictamina todo. Conclusiones. Es interesante observar cómo ambas propuestas tienen puntos que fueron señalados en la conversación de maestros y maestras, como son la revocación de cargos ejecutivos, el nombrar al Consejo Universitario como máxima autoridad. Ninguna propone juntas de gobierno o de otra índole, ya que los recursos financieros son vigilados desde el Consejo Universitario, no hay vicerrectorías y la conformación del Consejo Universitario contempla una fracción preponderante en estudiantes y académicos. La UACM contempla la revisión de la Contraloría General del Congreso de la aplicación de los recursos de la universidad. Propuesta. No podemos considerar la propuesta del MARU como única ni definitiva, pues aún están pendientes las discusiones internas en los departamentos, así como con los estudiantes. Es importante poner a discusión el agregar los mecanismos de revocación de mandato, considerar al Consejo Universitario como la máxima autoridad de la universidad y la necesidad de no crear una junta hacendaria como órgano de finanzas, viendo la posibilidad de tener la supervisión y vigilancia de la Contraloría del Congreso del Estado de Sonora sobre el ejercicio de los recursos en cuanto a rendición de cuentas, además de buscar que el Consejo Universitario o académico esté compuesto en su mayoría por maestros y estudiantes, dejando una participación minoritaria a la administración y trabajadores manuales y de oficio. Esas son las referencias y muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, por tu presentación con experiencias de discusión de miembros de la Delegación de Física. Gracias, Ricardo. Sí. Aprovechando mientras se prepara el maestro Jiménez para dar el cumplimiento completo al artículo 36, ¿verdad? De que hay que nombrar 2 integrantes más para la cuestión del presidium. La comisión organizadora está proponiendo a los compañeros Octavio Villanueva y al compañero Antonio Fierro Pompa para que de se integren, ¿verdad? Y además le pedimos también a la compañera Berenice, ¿verdad? Que para que también forme parte. Aunque se solicitan 2, estamos proponiendo 3. No sé si hay alguna objeción, ¿verdad? Serán apoyo para la maestra Patricia en la conducción, especialmente en los 30 minutos que se dan para los debates. Adelante. Bueno, con todos compañeros les pido por favor que pasen aquí a la mesa. Y ya, sí, son tan amables. Ya sí, ya le pides al maestro Jiménez. Muy bien. Adelante. Muy bien, en espera del apoyo de mis compañeros. Maestro Roberto Jiménez, ¿está usted listo con su ponencia, la Ley 4 y el fortalecimiento del STAUS? Te damos chancita. Es importante, maestro.
Muy bien. Listo. Muy bien. Adelante, maestro Roberto Jiménez, con su ponencia, la Ley 4 y el fortalecimiento del Estados. Bueno, en esta ponencia, no, pero hay un PowerPoint. En esta ponencia lo que tratamos de decir es aprovechar la situación del cambio de ley, que parece que los planetas se están alineando, ¿verdad? O quiera la Virgen de Guadalupe que así sea, y aprovechar ese momento para fortalecer al sindicato. Sí, la siguiente, quería yo expresar dos experiencias que he tenido en mi corta vida sobre el proceso del neoliberalismo, cómo ha afectado a las instituciones. Afecta a todo, se trasmina como la hiedra en la pared por todos lados, afecta a los sindicalistas, afecta a todos. Y a mí me ha tocado vivir dos: la industria nuclear, que fue una propuesta de los académicos que trabajamos ahí para hacer una industria nacional. El gobierno de la Madrid nos dio en la madre, ¿verdad? Y tuvimos que, todavía no se levanta esa industria nuclear tan necesaria para el país. Cabe decir que una compañera nuestra va a defender esta ley, digo, no la nuclear, sino la energética, pero parte de la energética es la nuclear. Esa compañera, Judith Tanori, es ahorita nuestra representante, es secretaria de esa comisión. Y bueno, la Unison que todos conocemos, ¿verdad? En que andamos buscando un modelo democrático y ya todo lo que hemos dicho, ¿no? Y todos conocemos que nació con Don Beltrone, muy bien hecha, hay que admitirlo, porque lleva 30 años y nos ha partido todo a la torre, ¿verdad? Entonces, tenemos que cambiar eso. La siguiente, bueno, la ley 3 y la ley 4, ¿no? 103, decíamos, tiene 30 años y en la 3, por ejemplo, había representación paritaria y había otras cosas, ¿verdad? Entonces, supuestamente iba para darle orden y lo que hizo fue un orden de tipo porfirista, ¿verdad? Durante 30 años, dándole todo el poder a las autoridades, como todos sabemos. En la siguiente, bueno, aquí hay un modelo sociológico, los sociólogos no me dejarán mentir, que se llama el trébol del desarrollo, ¿no? Es un trébol de 4 hojas y que estoy parafraseando el modelo de la triple hélice, que dice que para ser un país desarrollado hay que poner a la empresa, en primer lugar, al gobierno y a la universidad, para que ese abanico triple hélice gire y se haga el desarrollo. Esta propuesta es más cercana a la realidad y cómo se ha hecho. Es la universidad, son los sectores sociales y productivos, todos no solamente los empresariales, inclusive los empresarios, pero también los ejidos, también, y empezando por ellos, por los más jodidos. Así debe ser para nivelar, ser más éticos. Y finalmente el gobierno, ¿no? Entonces, por eso yo decía que ahora este trébol parece que está agarrando color. Vamos a aprovechar en la siguiente. ¿Cuáles han sido los resultados? Bueno, ya hemos dicho aquí, y muchos también, que la universidad es una empresa, el gerente es el rector, y los asalariados, profesores y trabajadores, ¿no? Son sus asalariados. A los estudiantes los ve como menores de edad, ni siquiera los considera. ¿Qué pasa en el campus universitario? Bueno, que han secuestrado la academia, la tienen secuestrada las autoridades, reinan los valores de la competencia, de la individualidad, ¿verdad? El de sentirse aristócrata porque
son SNIs, ¿verdad? Y su máxima aspiración es llegar a ser profesor emérito B. ¿Cómo emérito B? BMW. Si ustedes ven un SNI 3 con BMW, ya la hizo en la vida. Entonces, en la siguiente, esto ha derivado en que la universidad es un paper university, es decir, una universidad de artículos que no sirven para nada. Ni los propios compañeros de su área lo leen, ¿verdad? No sirve para nada eso, nada más para subir el salario, para subir las zanahorias y para sentirse la joya de la corona. En la siguiente, aquí están compañeros de matemáticas trabajando ya presencialmente, ¿verdad? Guardando toda la distancia y ha sido influencia de los estudiantes. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. En la siguiente hay un diálogo de los estudiantes de física, donde le piden batas y materiales para entrar al laboratorio de óptica, dieron todas las medidas y la respuesta de la autoridad fue: mañana se las puedo entregar. O sea, cuando hay ese tipo de presión, estamos en la práctica ganando terreno. En la siguiente, pero fíjense que nosotros tenemos la razón, ahora necesitamos tener el poder para implantar esa razón. Si no tenemos ese poder, difícilmente lo podemos implantar. La necesidad, entonces, es fortalecer nuestra organización sindical, junto con el naciente, no sabemos qué vaya a pasar, pero está naciendo un nuevo movimiento estudiantil, no solamente en nuestra institución, en otras también. Hay que aprovechar eso. Ahorita yo creo sinceramente que ellos son los que podrían estar en la punta de la lanza. Nosotros todavía estamos, por nuestra participación, agazapados, ¿no? Entonces, estos instrumentos, la organización sindical, el STAUS y los estudiantes, son los únicos que podemos verdaderamente hacer un cambio dentro de la universidad. No hay otro actor posible en esto. Ni si se juntaran los SNI 3, podían hacer un cambio en la universidad. Eso hay que tener conciencia para actuar. Entonces, entonces hay que cambiar los parámetros de evaluación, ¿verdad? Artículos en revistas de internacional, pues sería un parámetro muy... No, artículos donde estemos embebidos en la problemática social. Ese debe ser los parámetros que hay que calificar. En la siguiente, ¿ya? ¿Es la siguiente? El fortalecimiento del STAUS tiene que pasar por recuperar la esencia, recuperar la academia. Y yo me acuerdo muy bien que cuando yo hice una propuesta sobre eso hace ya años, los compañeros me veían con extrañeza, ¿verdad? ¿Cómo está hablando de la academia? Si el sindicato se debe dedicar a lo laboral. Ahorita ya se está superando esa situación. Tenemos que hablar de la academia también, porque es nuestra materia de trabajo, compañeros. Entonces, así de sencillo. Tenemos que atender los problemas laborales y atender los problemas académicos también. Entonces, la mayoría de los sindicalizados han dejado al comité ejecutivo, como decía yo anteriormente, que haga todo y que resuelva, ¿verdad? Y el comité ejecutivo también ha sido trasminado y algunos de nosotros que hemos formado parte de ese comité, en alguna ocasión decíamos, sí, nosotros se los vamos a resolver. Entonces, eso hay que cambiarlo también. Entonces, porque no tienen tiempo, andan buscando puntos, ¿verdad? Los problemas, dicen de pretexto, ¿no? Entonces, en la siguiente, estas son las propuestas que estamos haciendo Uno, elaborar un documento de rechazo a la encuesta propuesta a la rectora Rita Plancarte por ser una simulación de una consulta. Y hay que hacerlo público, sacarlo en todos los medios y hacerle cacarear esto, ¿no? Es beltronista la rectora. Empezamos por eso. Y regreso inmediato a lo presencial. Tenemos que hacer todo el esfuerzo por organizarnos. Tenemos que formar brigadas unitarias sectoriales, estudiantes, profesores y trabajadores, que vayan a decir cuáles son sus problemas y cuáles son los problemas comunes a los tres actores. Buscar los enlaces con los sindicatos universitarios, estatales y federales,
para hacer esto nacional y estatal. En la siguiente, ya, la denuncia permanente, bueno, ya lo dije, de que la actual rectora es parte del grupo de los químicos. La necesidad de construcción de un nuevo modelo de universidad pública vinculada a la problemática de todos los sectores sociales y productivos de Sonora y el fortalecimiento democrático colectivo de los niveles de cada sector. Hay que ir a cada delegación, representantes de los tres sectores, y tal vez concluir en una asamblea general con el tiempo, universitaria, que ya hemos tratado de hacer. Ya en la siguiente y última. Bueno, Hugo me cortó la última. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Le cortaron, maestro. Muy bien, muchas gracias, compañero Roberto Jiménez, por presentar pues estas necesidades de construcción tal y como lo comentó. Gracias, maestro. A continuación, nuestra siguiente ponencia a cargo de nuestros dos compañeros, Maciel Alejandra Martínez Nieto y el profesor Sergio Barraza Félix, con su ponencia con el tema Ley General de Educación Superior y cambio de la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora. Adelante. Bueno, pues buenos días a todos. Me voy a permitir leer una parte de la ponencia que compartimos el maestro Sergio Barraza y yo. Y bueno, para agilizar y ocupar bien el tiempo, voy a empezar. Nuestra ponencia se llama Ley General de Educación Superior y cambio de la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora. La presente ponencia narra la participación del Estaus junto a la Censo-ISIC en el proceso de aprobación de la Ley General de Educación Superior, LEGES, así como expone los temas que se requieren modificar en la misma, considerando que las interpretaciones que deriven de ella orientan el debate de las universidades públicas en el presente, por ejemplo, en asuntos como autonomía y democratización de las universidades. Además, pone de manifiesto algunos elementos de nuestra revisión de la ley importantes de dar seguimiento en la Censo-ISIC. Por último, considera los aspectos de avanzada de la LEGES necesarios de incluir en la propuesta de cambio de ley orgánica de la Universidad de Sonora. Los días 29 y 30 de octubre del 2019, el Estaus participa en el Encuentro Nacional para el Fortalecimiento de la Educación Superior, celebrado en el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM y convocado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y al cual fueron invitadas las tres organizaciones que agrupan el sindicalismo universitario, Censo-ISIC, FENSU y CONTU. En este espacio, las autoridades educativas de la SEP entregaron una copia del proyecto de la LEGES a las agrupaciones sindicales. Como era consecuente, el proyecto de la LEGES, elaborado al margen de las opiniones de los universitarios, contaba con una cantidad de falencias que hoy están plenamente identificadas. Tan es así que en su redacción permite interpretaciones lesivas para las comunidades universitarias, como lo es el contenido de su artículo 4 con relación al derecho a la educación. Ante tal panorama, se conformó en el seno de la Censo-ISIC un grupo de trabajo para revisar a fondo la ley, en el cual participaron el maestro Sergio Barraza, secretario general de nuestro sindicato en ese momento, el docente Luis Bueno de Situam y el profesor Sócrates Galices del Estahuash de Chapingo. El equipo elaboró una propuesta de modificación de proyecto de ley que serviría de base para luchar por mantener garantizada la mayor cantidad de derechos. Así, la propuesta revisaba cada uno de los artículos de la LEGES y ofrecía una redacción alternativa congruente con las necesidades de las comunidades universitarias. La propuesta fue el inicio de un recorrido arduo que durante más de un año contempló actividades diversas, como foros de discusión con estudiantes, maestros y autoridades, cabildeo buscando a los legisladores y las legisladoras para solicitarles que consideraran la modificación del articulado, colaboración con otras organizaciones sindicales y en el rubro mediático, ruedas de prensa y desplegados.
se tuvo la oportunidad de hablar con el subsecretario doctor Luciano Concheiro, y si bien subsecretario de Educación, y si bien se manifestó a favor de nuestras preocupaciones, no se logró modificar la línea conservadora de la ley desfavorable a las comunidades universitarias. Tampoco se pudo detener la influencia para su aprobación de Esteban Moctezuma, secretario de Educación en ese momento, y sobre todo del presidente de la Comisión de Educación del Senado, Rubén Rocha Moya, ex rector de la UAS y actual gobernador de Sinaloa. Finalmente, se logró que el tema se expusiera en la mañanera y que el presidente se pronunciara, dudando de la unanimidad con la cual los legisladores habían dado su aprobación. Esteban Moctezuma salió del cargo y fue suplido por Delfina Gómez, a quien suponíamos más afín. Sin embargo, de forma fast track, la LEGES fue aprobada en marzo del 2021. A pesar de que la ley es ya un decreto constitucional, sigue siendo urgente revisar y modificar muchos de sus aspectos. Desde nuestra perspectiva, existen dos corrientes que confluyen en su redacción. Una que podemos llamar de avanzada, en tanto que está a favor de las garantías humanas como la diversidad, el respeto a las raíces ancestrales de nuestra cultura, la igualdad de género. Sin embargo, existe otra visión que pretende conservar las prácticas y modos de una educación que va en contra de su carácter popular, el carácter popular de la universidad pública, pero que es muy propicia para grupos que han controlado e influido las universidades desde la era neoliberal, como lo son las NUYES, las burocracias y aquellos sectores interesados en mercantilizar la educación. En este espacio vamos a mencionar 4 de esos aspectos, los que hay que revisar: el derecho a la educación, lo correspondiente a la gratuidad, sobre los valores que subyacen en la ley de lo que se entiende por universidad de empresa y lo relativo a la autonomía. Muy cuestionable ha sido el derecho a la posibilidad de acceder a la educación superior que la LEGES sostiene en el artículo 4. Desde académicos tan importantes como Hugo Aboites hasta la misma CNDH en su comunicado de prensa 2320, se manifestaron en contra del quebranto del artículo 3 que declara: la educación superior es un derecho que coadyuve al bienestar y al desarrollo integral de las personas. En efecto, la confluencia de ambos artículos es una anomalía legal que permite retirar el derecho al mismo tiempo que lo otorga y deja en desamparo a muchos, principalmente aquellos con condiciones vulnerables, ampliando la brecha de desigualdad en vez de combatirla. La gratuidad, al estar condicionada por las disposiciones para ingreso y permanencia de las instituciones de educación superior, también resulta ser un derecho opcional. Como mencionábamos arriba, el artículo 3, traducido en términos prácticos, debería ser la garantía real de acceder de todos y todos a estudiar la universidad. Pero esto no puede suceder mientras las universidades mantengan las políticas de cobro de cuotas y exámenes de admisión, tal cual lo hace la Unison. Cuando se pone en perspectiva el establecimiento de una obligación monetaria en relación con el derecho, se entiende que las CIES le están poniendo precio al mismo, lo cual es aberrante. Así, el tema de la gratuidad condicionado conlleva a cuestionar la pertinencia de dejar las precisiones de la LEGES en las instituciones universitarias y nos deja la reflexión contraria. La ley debe garantizar en su redacción misma que todos los derechos estipulados no podrán ser invalidados al momento de su instrumentación. Como ya mencionamos, en la LEGES se sigue definiendo a la universidad mediante conceptos como visión internacional, aprendizaje a lo largo de la vida, internacionalización solidaria, excelencia e innovación, entre otros, nociones directamente relacionadas al emprendedurismo y las competencias. Del mismo modo, la LEGES establece la práctica de la evaluación y la acreditación, pero sin deslindarse del actual sistema creado por las políticas neoliberales y empresas privadas. No es propósito de esta ponencia ahondar en esos conceptos, pero los reconocemos como las principales orientaciones del modelo educativo imperante, del cual somos muy críticos, por alejar las universidades de su función social en pro de atender casi de manera exclusiva al sector productivo, por devaluar la figura del profesor, alienar a los estudiantes y, lo que nos parece más cuestionable, usar la universidad pública para hacer de ello un mercado rentable y privado.
La autonomía no resulta reivindicada en la LGES, sino lo contrario. La posibilidad de definir la autogobernanza a favor de la comunidad universitaria queda anulada al otorgar preponderancia a las autoridades universitarias. En primer lugar, no mencionando de forma expresa a sus participantes, a sus principales actores, los estudiantes, los maestros y los trabajadores, y en un segundo momento, al establecer que las modificaciones de las leyes orgánicas deben contar con una consulta de los órganos de gobierno, quienes precisamente tienen interés en no modificar esas leyes orgánicas. Te voy a dejar el espacio. Bueno, ya estamos sobre el tiempo, nada más voy a comentar muy rápido. En el escrito vienen dos tablas, la primera que está ahí es una propuesta de modificación de algunos artículos que trae la Ley General de Educación Superior en el sentido de eliminar esa visión conservadora. Particularmente me voy a referir al artículo 2, que habla de que para reformar o cambiar las leyes orgánicas se requiere una consulta previa, libre e informada de la comunidad universitaria, pero se agrega de los órganos de gobierno competentes de la universidad. Esa parte hay que eliminarla, de los órganos de gobierno competentes, y lo mismo al final que dice, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado. También hay que eliminar esa parte porque es la que le da el peso a la administración para evitar un cambio democrático de la ley orgánica. La segunda tabla, muy rápido la comento, la segunda tabla que viene ya al final, es una serie de aspectos que trae la Ley General de Educación Superior que son muy positivos en cuanto a avances que requieren las universidades y que me parece que se tienen que considerar a la hora de definir el proyecto de ley orgánica que se va a plantear como el que va a luchar la comunidad universitaria por él, pues para que se apruebe por el Congreso del Estado. Entonces es una tabla que la dejamos ahí para que se revise, para que se contemplen retomar muchos de estos aspectos que tienen que ver con la inclusión, la pertinencia que la universidad está ligada a la región, a la problemática social, la equidad de género, etcétera. Esa es la contribución que queremos hacer para el tema de la Ley General de Educación Superior y la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora. Muchas gracias. Gracias, compañero Sergio y compañera Maciel, por su presentación, por sus propuestas de modificación. Gracias. Bueno, a continuación, presenta el compañero Juan Díaz Hilton, su ponencia llamada Secuencia Democratizadora en la Universidad de Sonora. Muy bien, muchas gracias. Pues brevemente le doy lectura a esta ponencia que busca simplemente dar un brochazo de brocha gorda, perdón, una panorámica sobre el desarrollo en estos últimos años en este proceso democratizador. El Estado se pronuncia por un análisis y debate amplio sobre la reforma o cambio de ley orgánica número 4. Este es el primer resolutivo del primer Congreso General Resolutivo en 2014. Así se lee en las primeras líneas del primer, ya mencioné esto. Nacía así, sin el afán de desacreditar otros esfuerzos, una agenda sindical para enfrentar la raíz de muchos de los problemas laborales y académicos de la comunidad universitaria de nuestra institución, la Ley Orgánica número 4. Este trabajo tiene por objetivo retomar los eventos más evidentes en estos últimos años en torno al tema de la democratización de la Universidad de Sonora para reflexionar sobre los posibles escenarios y desenlace en el cambio de la ley orgánica. No se pretende detallar puntualmente y exhaustivamente las fechas, narrativas y balances históricos a detalle, únicamente se busca dar una panorámica brocha gorda para simplificar la compleja madeja que se ha tejido en este proceso. El Congreso General Resolutivo. Desde la vía sindical, este Congreso ha contenido en todas sus ediciones un eje temático referente a la democratización de la Universidad de Sonora.
Esto no nace como una curiosidad filosófica o exploraciones organizativas, sino que emerge de una amplia miscelánea de problemáticas académicas y laborales que han traído consigo una estructura vertical y antidemocrática. Aparte de la ya mencionada primera edición, se han realizado mesas de trabajo, como citando algunas, Ley Orgánica y Democracia Universitaria en el segundo CGR, Ley 4 y la Democracia en la Universidad, en el tercero, el modelo de universidad y las políticas públicas para las instituciones de educación superior, en el cuarto, Ley 4 y modelo de universidad en el quinto, Ley 4, modelo de universidad y política presupuestal del gobierno en el sexto, democratización, Ley 4 y modelo de universidad en el séptimo, la cual es homónima a la mesa que actualmente presidimos. Son 8 años ya de estar analizando, discutiendo y proponiendo alrededor de este tema en este espacio, agrupando así casi 50 ponencias sobre este tema. Y cabe mencionar que el impacto excede a las 200 personas que año con año asisten al Congreso, ¿no? Pues de aquí se han derivado comisiones de trabajo, el abordamiento del tema en buena parte de las sesiones del Consejo General de Delegados y Asambleas Generales, rondas de visitas a las delegaciones para la difusión y análisis de este tema, movilizaciones y conformaciones de grupos como el Frente por la Democratización de la Universidad de Sonora, que el STAUS acuerda conformar mediante el resolutivo del sexto Congreso General Resolutivo. Si bien es un organismo perfectible, el CGR pues se ha caracterizado por ser el fermento de las fuerzas democratizadoras desde el interior de nuestro sindicato. Reformas y derogaciones. En otro orden de ideas, el movimiento de académicos por la reforma universitaria, MARU, se conforma aproximadamente en 2016, derivado de la Comisión para la Democratización del Unison instalada en el seno del primer CGR. Esta agrupación de académicos no sindical, aunque de académicos sindicalizados, logra generar una propuesta para reforma de ley orgánica. A partir del 2018, que arriba la aplanadora de la 4T a todos los órdenes de gobierno y con clara mayoría en el Congreso del Estado en su 62 legislatura. Esta coyuntura inyecta nuevos bríos al proyecto MARU y para el 10 de septiembre de 2019 logra ingresar su propuesta en el Congreso del Estado, retomada por la diputada Ernestina Castro, quien la pasa a su vez a la Comisión de Educación y Cultura, presidida por el diputado Alonso Montes Piña en este entonces. En contubernio con el entonces secretario de Gobierno, el licenciado Miguel Pompa, y el ex rector Enrique Velázquez, finalmente mandan la propuesta a la congeladora. Durante este trayecto, MARU realiza el foro sobre la reforma universitaria en el Centro de las Artes del Unison y la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado realiza el foro de consulta por la reforma universitaria, el cual tuvo impacto en todos los campus de la universidad. Ante estas y otras obstaculizaciones, a un movimiento de académicos pues ya no le alcanza para lograr un consenso con los sectores de la comunidad universitaria, por lo que se crea, como ya mencionamos en este CGR, el Frente por la Democratización de la Universidad de Sonora, integrado por académicos, trabajadores y estudiantes. Este frente ha buscado unificar criterios y tener mayor contundencia en la estrategia. En su última actividad, este 11 de noviembre de 2021, entrega una misiva al presidente de la República en Cananea, Sonora. Aproximadamente en 2019 se suman al debate Ciencia y Sociedad, con una propuesta de cambio de ley que han entregado al Congreso del Estado, aunque esta no ha sido retomada por ningún diputado o diputada de las 63 legislaturas hasta donde tenemos conocimiento. Si bien hay diferencia entre el articulado en ambas propuestas, en varios espacios de diálogo se han señalado los puntos de coincidencia entre ambas propuestas, como la eliminación de la Junta Universitaria, la elección de autoridades y la representación paritaria. Por otro lado, el movimiento estudiantil La Voz de los Estudiantes surge en 2020 con la problemática derivadas de la pandemia. Se adhieren a esta lucha por la democratización al coincidir en que la raíz de estos problemas estudiantiles también tienen origen en la ley orgánica.
Esta agrupación se suma a la propuesta de Maru en determinado momento, haciéndole algunas observaciones y adhesiones como el reconocimiento a nivel orgánico de la representación estudiantil. En este mismo sentido, la dirección del STEUS y representantes de varios grupos internos ha realizado observaciones a esta propuesta, como la de abrir la posibilidad de ocupar cargos en la dirección de trabajadores universitarios. Por último, a pesar de que el STAUS solicitó en repetidas ocasiones la apertura al diálogo en este asunto, la autoridad universitaria evadió el planteamiento argumentando que había otras prioridades. Sin embargo, la autoridad evidentemente trabajaba el tema por su cuenta, y es así como en septiembre de 2021 entrega a la Secretaría de Educación y Cultura una agenda acordada por el Colegio Académico para realizar una consulta a la comunidad universitaria sobre la reforma. En respuesta a ello, el STAUS y la voz de los estudiantes conforman una agenda alternativa y se pronuncian en rechazo de la agenda de las autoridades universitarias por considerarla una consulta a modo y antidemocrática que solo busca continuar con privilegios. Ante estas acciones, el colegio acuerda integrar una comisión responsable donde pretendían integrar sin consulta previa, como es su costumbre, a la secretaria general del STEUS, al presidente del CESA y a un servidor para dar inclusión, muy entre comillas, y legitimidad a su proceso. El STAUS se sigue pronunciando en contra de esa consulta y se deslinda públicamente de dicha comisión. En suma, la propuesta de la autoridad, aunque nieguen su existencia de que tienen una propuesta, es la de el gatopardismo. Lo que resulte de ese proceso de consulta que toda la comunidad universitaria y sonorense, en toda su pluralidad e inclusión, curiosamente va a ser muy parecida a la actual ley orgánica número 4. Esta pluralidad de grupos que mencioné previamente y sectores universitarios ha enriquecido sin duda el debate, logrando una efervescencia increciendo, ¿no? Ha ido subiendo el tono que anuncia la proximidad e inminencia del cambio de ley orgánica de nuestra universidad. Sin embargo, no está de más señalar que en última instancia es el Congreso del Estado Soberano. Y es aquí donde se definirá finalmente la próxima ley. Actualmente, la bancada por la coalición Juntos Haremos Historia tiene los votos suficientes para sacar una nueva ley, pero hasta la fecha no se ha hecho un guiño sobre la ruta que seguirán para este tema. Lo que sí queda claro es que van por una nueva ley que destierre la actual ley Beltrones y dé al traste con los grupos y las políticas que este personaje, de este personaje antagónico al nuevo régimen. Para terminar, pues esto es una correlación de fuerzas. La autoridad universitaria con su ley 4 número 2, que utilizará toda la estructura y el respaldo de académicos orgánicos, la del sector crítico, conformado mayormente por académicas y académicos, aliados con grupos estudiantiles y trabajadores, con el común denominador de la anhelada democracia universitaria cuya mejor defensa tiene como base la colectividad. Y por último, la 63 legislatura, con su clara encomienda de erradicar el devastador legado de Beltrones, pero que no muestra sus cartas aún. Va a considerar todas las propuestas vertidas en el Pleno y hacer una mezcla, o la consulta es de mero membrete y a fin de cuentas hay una ley cuatroteísta en ruta. Para terminar, pues únicamente pongo aquí la propuesta que creemos que ha tenido un buen resultado la agenda que se estableció y por ende el próximo semestre la propuesta sería crear una nueva agenda, realizar una nueva agenda para el 2020-22-1 conformada por foros de consulta, gestión ante instancias gubernamentales y la movilización. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Juan Díaz Hilton, por tu presentación Consecuencia Democratizadora en la Universidad de Sonora. Bienvenida, maestra. Muy bien, entre nosotros se encuentra Jesús Ibarra Carmelo, compañero académico. ¿Está listo para su presentación, maestro? Muy bien, adelante. Compañero Jesús Ibarra presentará el día de hoy su ponencia llamada La democratización representativa,
participativa y sustantiva de las universidades. Gracias. Adelante. Bien, pensando que hemos cargado mucho las baterías en plantear una democracia representativa en el sentido de regresar al Consejo Universitario o a un órgano donde haya representantes electos, voy a hacer esta pequeña reflexión en el sentido de que tal vez eso sería insuficiente, ¿no? En la medida en que la democracia se ha desarrollado profundamente en este siglo. La siguiente, ¿qué problemas encontramos nosotros en la democracia representativa? Encontramos que, pues, supone una sociedad de pertenencia pasiva, las clases sociales, los sectores sociales, las comunidades, las familias, que por sí, al pertenecer, digamos, a la sociedad, es suficiente y los representantes harán la parte activa de corresponderle en la política, que hagan las cosas por uno mismo. Por otra parte, el rol activo lo tiene el representante, que puede alinearse con otros representantes o aliarse con otros representantes y así formar corrientes, partidos y demás, y formar alianzas de partidos o corrientes. Bien, y por otra parte, bueno, supone que igual que en las gerencias de las empresas, si esto se refuerza en términos científicos, pues ellos hacen lo correcto y nosotros esperamos pacientemente en la poltrona. Sin embargo, en este siglo han aparecido, aunque ya en el siglo anterior había, pero ahora con más claridad, movimientos sociales participativos. ¿Qué son estos? Son luchas por el bien común, medio ambiente, disculpen ahí, territorialidad, sobre todo en los pueblos originarios en donde hay empresas mineras o de otro tipo que invaden los territorios, como aquí con los yaquis. Yo esto lo desarrollo ampliamente en el escrito que está ahí digitalizado. Y claro, ¿no? Afectaciones comunes de todo tipo. Ahora, la construcción de los sujetos sociales, en lugar de ser pasivos por pertenencia de clases sociales, se construyen durante la trayectoria de los movimientos, la trayectoria de las luchas. Y este activismo es el que se le conoce como subpolítica o prepolítica, es decir, que no es electoral o representativa, sino que atiende problemas inmediatos, de soluciones inmediatas, en donde se requiere que se involucren los demandantes, los participantes, ¿no? Bien, aquí tenemos dos ejemplos de esto que estoy hablando, que sería el 15M en España, que los vemos aquí a su derecha, en la Plaza Cataluña. ¿Se ven ahí las fotos? No sé si se está recorriendo. Y está muy bien. Y el otro que sería en Chile, la movilización de los grupos indígenas, exigiendo que se desmilitarice la territorialidad y que por lo tanto también se desalojen las empresas multinacionales en los territorios. Esto va construyendo la idea de territorio, de pertenencia de territorio, no solamente como con su geografía, sino con su cultura, sus prácticas, sus maneras de hacer las cosas. Ahora, ¿cuáles son los modos de acción colectiva? La siguiente. Entonces, estos puede decirse que se trata de una democracia directa, es diferente de la representativa, porque aquí actúan las personas en tomar la voz, opinar, pero también tomar decisiones. Ellos proponer y decidir qué hacer de manera directa, a través de asambleas, de congresos, de foros de discusión. Ahorita está hablando de Chile, pero también en Argentina, la toma de empresas incluso, de manera directa, empresas en crisis. Pero, el agua, autoadministrar el agua, también en Argentina, en Buenos Aires. Ahora, asambleas, congresos, foros de discusión, son las formas de participación. Aunque también las consultas
y las votaciones. Ahora, ¿cuál es la relación directa entre la democracia representativa y la participativa? Habrá que discutir ampliamente esto, pero hay lemas que los escuchamos nosotros muy de madrugada que se llama mandar obedeciendo. Corresponde a esta visión de que el representante sí toma decisiones, pero de una decisión anterior de la que se le fue establecida como mandato, ¿no? Y claro, que puede ser revocado ese mandato. Ahorita estamos viendo cómo se constituye la Universidad de la Ciudad de México y efectivamente esa es la manera en la cual se aplica, digamos. Ya se ha difundido ampliamente esta relación entre una democracia y la otra. Y claro, una transparencia, ¿no?, de las actuaciones, es decir, hacer público el comportamiento que se transmitan, digamos, las asambleas, para verificar si efectivamente los representantes están cumpliendo su papel. ¿Cuál es la democracia sustantiva? La democracia sustantiva, primeramente, tiene que definir que las personas son sujetos titulares de derechos adscritos a ellas mismas, ¿no?, a su persona. Primero, tiene que definirse en las normas, en las leyes, con claridad esta situación. Por otra parte, que la persona tiene expectativas de libertad emancipatorias. Si quiere deshacerse de un yugo, algo que la oprime, algo que la sujeta, la mantiene estática, sin poder aspirar. Y entonces ahí se tiene que plantear que esa persona tiene expectativas de sacudirse de lo que la oprime. Por otra parte, la persona tiene una pertenencia activa, es decir, por lo tanto, forma una colectividad identitaria y como tal, como persona y como colectivo, se emancipa. Por otra parte, la democracia sustantiva se conoce como interpretativa, es decir, en donde se definen garantías primarias de derechos, lo que decía, ¿no?, la fuente de la persona, ¿no?, que tiene que discutirse e interpretarse sobre la persona, no sobre la ley o sobre el instrumento o la institución. Lo que se defiende no es exactamente el medio ambiente, sino la sobrevivencia en el medio ambiente de tales personas que allí están en lo cercano. Entonces, derechos diferenciados. Diferenciados quiere decir que en lugar de tener un derecho para todos como un corte común, estándar, se quiere pensar que son personas que pertenecen a un grupo, a una identidad, a un colectivo, y que están actuando, ¿no? Entonces, ellos forman parte de perfiles de personalidad de ese colectivo, digamos, o un sector vulnerable, tendrá que definirse para ver cuáles son los derechos que se encuentran diferentes para ellos, para que tengan acceso, digamos, a la igualdad. Entonces, el ámbito de lo indecidible tiene que también definirse sobre la esfera de la persona. Es decir, que debe ser protegido, no puede intervenirse, no puede decidir más allá y desaparecer la integridad de la persona. Lo que te lleva a lo siguiente, que la democracia sustantiva tiene que tener órganos especiales que protejan esos derechos como derechos humanos. Entonces, los derechos fundamentales se redefinen como derechos humanos, es decir, de las personas, y que deben ser derechos de integralidad, es decir, que no se lesione esa integralidad, es decir, a la persona, a su dignidad personal, a sus relaciones que teje desde aquí hacia otro, no pueden ser lesionados, tienen que definirse en la ley, tienen que estar claramente para que tengan una interpretación adecuada. Y por otra parte, son los derechos prestacionales también tendrán que definirse desde el punto de la persona, es decir, a quienes se le va a dar la prestación para el bienestar y demás, ¿no? Eso sería todo. Les agradezco. Y sigo yo. Está la otra. Así es, maestro. Perdón. Ahora, ¿cómo se podría ver en la ley? Díganme. Vamos a hacer una comparativa entre, me atreví a hacer esto, una comparativa entre la propuesta Maru y la
propuesta de Ciencia y Sociedad. No sé, que en otra ocasión me habían dicho que solo creo yo que existe solamente la propuesta Maru, pero ahora ya la conozco, ya hice este cuadro. En primer lugar, la propuesta Maru, bueno, ambas pues consideran que hay dos niveles de gobierno responsables para donar, digamos, las condiciones en recursos normativos y materiales para la universidad, y no es así. La Ley General de Educación plantea que son los 3 niveles de gobierno que están obligados a sufragar. Entonces tendría que considerarse los municipios también, por una parte. Y por otra parte, ¿qué protege? Cambió el mundo. Es decir, en 2001, si se había hecho una propuesta, y en 2016 otra, la cuestión cambió. Como he dicho en la ponencia anterior, en el material anterior, tenemos que definir cuáles son los derechos de los universitarios de una manera genérica, pero también diferenciada. Es decir, que las personas que demandan la educación son sujetos también que hay que proteger, hay que dotarle órganos para protegerlos en su inequidad, y también incluir la perspectiva de género. Entonces, sugiero yo que se ponga eso. Más adelante, en la otra, a ver, no se puede. Tenemos que hay que reconocer que la propuesta de Ciencia y Sociedad desarrolla ampliamente en el artículo, lo que corresponde en la Ley Orgánica 4, al artículo 2, que no hace Maru, y en el artículo 3, ¿no? E incluso en el 4, en donde se plantea la cuestión de que el patrimonio no solamente tiene que existir garantizado, sino que tiene que incrementarse paulatinamente, y que además la universidad tiene una personalidad jurídica claramente establecida. Entonces quiere ahí configurarse bien, y es correcto. Por otra parte, el artículo 4, en la propuesta de Ciencia y Sociedad, se encuentran pues algunas situaciones referentes a lo que la universidad haría en beneficio de la sociedad, que considero que deben tomarse en cuenta para una nueva redacción de propuesta que sea resolutiva de este Congreso. Están ahí y se pueden ver en el documento de manera amplia que está ahí. Sin embargo, aquí tenemos una comparativa respecto al artículo 5. En el artículo 5, Maru propone el rediseño y la difusión de la cultura, ¿no? Y yo sugiero que, por todo lo que hemos visto hasta hoy en la mañana en este Congreso, se considere la cultura plurinacional, o que hay una visión pluricultural, ¿no? Entonces, para que se crea y se difunda en términos científicos, pero también se respete, digamos, las culturas, tal como lo estableció Boaventura de Sousa Santos. Por otra parte, tenemos otra comparativa ahí. Bueno, hay que advertir también la propuesta de Ciencia y Sociedad respecto a que se oriente, digamos, la investigación en el sentido de las necesidades educativas, ¿no? Ahora, se hace una comparativa en la fracción segunda, en donde se habla de la formación integral de los individuos. Creo que la propuesta de Manu se complementa mucho con la propuesta de Ciencia y Sociedad en ese aspecto, para que tenga, digamos, una definición primaria de los derechos y pues, podrían garantizarse tal como está la redacción allí. No me voy a meter en detalles, pero ahí está, la pueden observar ustedes. Y después vienen otras fracciones que no considera Maru, pero que considera importante. Yo ahí, analizándolo un poco más detenido, y creo que habrá tiempo para mañana, poder observar esta parte, a ver si no es que la cuestión de la autonomía tiene que puntualizarse un poco más para evitar los problemas que tenemos actualmente, ¿no? Por otro lado, tenemos también que la vinculación con la sociedad
también tendrá que reformularse en el sentido comunitario, no en el progreso, porque podríamos quedarnos entrampados en la ideología beltronista, el progreso en abstracto, sin pensar en las personas en todo caso, ¿no? Por otra parte, ya nada más me toca comparar las fracciones de que la difusión de la cultura es más bien las prácticas culturales, ¿no? Y que estas se tienen que plantear como experiencias, así como había dicho, pluriculturales, para que tenga una formación correspondiente con lo que existe en Sonora. Hay que advertir algunos aspectos de la propuesta de Ciencia y Sociedad que son interesantes respecto a la contribución a la elevación del nivel cultural y cuestiones así, que bueno, que no están acá explícitas de manera así como aquí, ¿no? En la propuesta Maru, que había que retomarlas, ¿no? Por otra parte, la promoción de actividades culturales, pues voy a plantear esta cuestión, promover la realización de prácticas y tanto a los estudiantes como a los profesores. Sí, perdón. Ok. Entonces, ahí está planteado. En otro orden de idea, algo que no considera la propuesta de Ciencia y Sociedad es medidas que favorezcan la igualdad de las personas, ya sea de grupos vulnerables o la equidad de género. Eso hay que subrayarlo ahí y habrá que complementarle con la propuesta de Maru a la propuesta de Ciencia y Sociedad para ser retomada de manera colectiva y con algunos ajustes tal vez para que fuera un poco más clara, pero sí, eso es determinante, ¿no? Y que ya lo había advertido en otras ocasiones, porque se entiende, ¿no? Cuando fue elaborada, no existía, digamos, esa normativa ni esa perspectiva jurídica de considerar, digamos, los derechos diferenciados de las personas que no se salen o que se salen del todo el patrón que se había considerado en el siglo pasado respecto a la igualdad y la democracia. Entonces, creo que estos serían los puntos centrales. Por otra parte, habrá que revisar estos aspectos en cuanto a la aplicación de las ciencias y de la forma orgánica. Ahora, hay que advertir una cosa que sí es determinante en la propuesta de Ciencia y Sociedad y que habrá que retomarla para ampliarla un poco más. La organización académica basada en áreas de conocimiento del tipo de las divisiones, pero planteadas como temporales en atención a la aplicación multidisciplinar de la ciencia que veníamos también analizando desde el principio. Habrá que transformar lo que ahora son las divisiones en áreas multidisciplinares. Yo propongo que se digan de integración multidisciplinar, porque Ciencia y Sociedad le llama áreas de integración académica. Yo propongo que sea de integración multidisciplinar y temporal, como ellos la plantean, porque, por ejemplo, pensemos en epidemiología. Ahorita es urgente organizar la epidemiología y no es una disciplina, son multidisciplinas, en donde participan desde la antropología, la sociología, la medicina, la biología. Es decir, intervienen diferentes disciplinas y se cuadra en un programa determinado. Entonces habrá que pensar en áreas así temporales, pero también en áreas más o menos estratégicas, que sean de integración multidisciplinar y en eso que se conserve, pero con un consejo técnico, no exactamente como un consejo representativo, en donde se resuelva lo que el representante lo señale, ¿no? Es decir, y obedezca lo que dice el representante. Y por otra parte, pues los otros aspectos que señala el Consejo Universitario creo que se van a desemplear más ampliamente. Gracias, así está bien, así lo dejo para la discusión.
Muy bien. Gracias, maestro Carmelo, pues por presentar dos trabajos, ¿no? Ponencia con el título de comparativa entre la propuesta Marvel y Ciencia y Sociedad, así como también estos ejemplos de diferencias de modos de la acción colectiva con el tema la democratización representativa, participativa y sustantiva de las universidades. Gracias, maestro Carmelo. Continuamos con nuestra siguiente ponencia. Invitamos pues a compañero Sergio Barraza Félix con su ponencia Revisión Comparativa de las Leyes Orgánicas de la UAM, ¿sí? Y la UAS. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Buenas tardes de nuevo. Muy bien, voy a permitirme trabajar un poquito el tema de las leyes orgánicas de dos universidades que, aunque ya se retomó en la primera ponencia, efectivamente son universidades que tienen leyes orgánicas más avanzadas que la ley que tenemos actualmente. Creo que sí es importante pues revisarlas y poder tomarlas como referentes para el trabajo que se está haciendo de un cambio de la ley orgánica de la Universidad de Sonora. Iniciando con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, voy a revisar algunos de los artículos que trae la ley orgánica de esa universidad y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que en el artículo 4 habla de que la universidad pues tiene la atribución de organizarse de la forma más conveniente para el desarrollo de sus actividades, establecer su propia normativa para la cual podrá crear, organizar, integrar y suprimir sus estructuras académicas, administrativas y operativas, etcétera. Es un caso interesante porque la ley orgánica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México no le da una estructura fija y rígida como lo hacen otras leyes orgánicas, sino que le deja esa atribución a la misma universidad para que defina su estructura. En el artículo 5, por ejemplo, está algo muy interesante que habla en la fracción 1, dice, los principios de cooperación y apoyo mutuo deben ser la base de las normas que rijan la universidad. Y en el 2, fracción 2, dice, la comunidad académica está integrada por los estudiantes y el personal académico y está constituida mediante relaciones de cooperación y apoyo mutuos para impulsar la superación de todos sus integrantes. No he visto en alguna otra ley orgánica que traiga estos conceptos que creo que es importante retomar como parte de una concepción distinta de lo que debe ser la universidad y tomando estos principios. Bueno, si nos vamos, por ejemplo, al artículo 6 en la fracción 1, 2, 3 y décima, vamos a encontrar cómo se les da una serie de derechos a los estudiantes que están en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México e incluso desde su ingreso. Podemos ver cómo la universidad asume la educación como un derecho y no como un, digamos, privilegio como aquí sucede en la Universidad de Sonora, de forma que en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México no hay ni exámenes de admisión ni cuotas, refrendando pues su concepción como un derecho que deben de tener los estudiantes. Igual se les da el derecho a participar en lo que es pues la conformación de todo lo que es la estructura de la universidad, etcétera. En el artículo 7 da algo similar para los académicos, es decir, está estableciendo derechos que dan cuenta como quien es precisamente el sujeto de lo que es el autogobierno de la universidad son precisamente los estudiantes y los académicos, principalmente, ¿no? Y no las autoridades universitarias como ocurre aquí en la Universidad de Sonora o los externos como es el caso de los miembros de la Junta Universitaria en la Universidad de Sonora. En el artículo 15 establece que el máximo órgano de gobierno es el Consejo Universitario. Pero si ustedes revisan el resto de la ley, van a darse cuenta que es el único órgano que define en la ley misma. Habla de que
la universidad va a poder crear las instancias académicas, administrativas, y que para las instancias académicas se van a establecer los consejos correspondientes paritarios, pero no los define porque le da toda esa libertad a la universidad para que lo haga ella misma. Incluso si ustedes se van el artículo 17 en la fracción 3 dice designar a la persona o persona, perdón, a cargo de la representación legal de la universidad. Es decir, ni siquiera habla de un rector o rectora en esta ley. Habla de un representante legal o representantes legales que los va a definir el Consejo Universitario. Es decir, le da la libertad a la misma institución para que a través de ese órgano que define, que es el Consejo, que tiene las facultades de definir toda su estructura e incluso quién es la representación legal y si va a haber rector o no va a haber rector o va a haber otra figura, ¿verdad? Bueno, es una ley interesante que creo que es importante tomar en cuenta a la hora de todo este tema de la ley orgánica de la Universidad de Sonora. Me voy a pasar entonces ahora a la de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y en el caso de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en el artículo 3 habla de una figura que se llama área académica, que dice a la entidad académica de articulación e integración de varias unidades académicas a partir de criterios disciplinares y afinidades profesionales. Es un acercamiento, creo yo, al tema que ya nos planteó el maestro Carmelo, de lo que es esas áreas que debe de haber de actividad multi e interdisciplinar, ¿no? Habría que refrescar más a detalle esta figura. Habla también en la fracción 5ª del referéndum y de la 6ª del plebiscito como figuras ya que van más allá de la democracia representativa, como también nos los planteó el maestro Carmelo. Ya es una democracia más participativa, pues, que está planteando la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En el 4º habla, en la fracción 5ª dice, coadyuvar a que se erradique la marginación y la desigualdad social mediante la Universidad del Conocimiento y el desarrollo de los más elevados valores humanos, fortaleciendo así la soberanía y la identidad nacional. Es importante cómo la misma ley ya establece algo que es como en sentido contrario de lo que vendría siendo una universidad guiada por el neoliberalismo. Creo que también es fundamental que podamos retomar estos aspectos para que queden establecidos en la misma nueva ley orgánica que podamos plantear para el Congreso, o la propuesta, ¿no? Bueno, en el artículo 5º, por ejemplo, habla de que tiene la facultad y la responsabilidad de gobernarse en forma democrática. Ya lo establece con claridad la misma ley y creo que nuestra propuesta debe de incluir también esta parte para precisamente pues dejar atrás este pasado de 30 años que ya tenemos con la ley 4. Bueno, voy a seguir. En el artículo 12 ya se establece que las votaciones para elegir autoridades va a ser del voto universal, libre y secreto, con una ponderación de 45% de estudiantes, 45 académicos y 10% trabajadores, ¿no? En el artículo 13 trae la estructura de a diferencia de la de la Ciudad de México, en este caso sí trae una estructura ya definida, con un consejo universitario, un rector, un secretario general, un tribunal, etcétera, ¿no? Viene la composición del consejo universitario, que si ustedes se fijan, está conformado de manera paritaria, pero también tiene representación de autoridades. Está el tema también de los consejos académicos, sus funciones, los consejos de áreas, perdón, que ahí donde tendríamos que revisar y creo complementar esta propuesta para retomarla para la ley de orgánica de la universidad en el sentido de lo que nos planteó el maestro Carmelo en la anterior ponencia. Me voy a las conclusiones para terminar esta charla. La ley orgánica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene conceptos dignos de recuperar en la propuesta de cambio de la ley 4, tales como relaciones de cooperación y apoyo mutuo, la primacía de la comunidad universitaria y los órganos colegiados sobre las autoridades unipersonales, el gobierno abierto y el derecho a participar en los órganos de gobierno donde tenga un interés legítimo,
Son sesiones abiertas, pues, de los órganos, no como aquí, que el colegio hace sesiones cerradas y uno no se entera de lo que sucede. Tiene también una amplia libertad en cuanto a la definición de su estructura académica y administrativa, aspecto que para el caso de nuestra universidad parece demasiado. Es decir, para el caso de la Universidad de Sonora me parecería muy al extremo irnos al caso de la Ciudad de México en el sentido de no definir una estructura, sino dejársela al mismo órgano máximo. Pero bueno, hay unos aspectos positivos que hay que retomar. En el caso de la Ley Orgánica de la Autónoma de Zacatecas, establece una estructura académica mucho más definida, un gobierno democrático con votación de las comunidades para elegir representantes y órganos personales, mediante voto ponderado por sector. Además de figuras como referéndum y plebiscito que hablan pues, de una democracia participativa. Se propone coadyuvar a que se erradique la marginación y la desigualdad social mediante la universalidad del conocimiento y el desarrollo de los más elevados valores humanos. Introduce figuras como el Tribunal Universitario. Todo ello deben de ser considerados como buenas opciones a incluir en la propuesta de cambio de la Ley 4. Bueno, esa sería, creo yo, ese análisis comparativo que nos permite tomar elementos para lo que estamos nosotros haciendo aquí en la Universidad de Sonora. Muchas gracias. Gracias, compañero Sergio Barraza, justo en tiempo. Muy bien, gracias. A continuación, compañero Enrique Mercado Castro, si se encuentra ahí entre nosotros. Excelente. Con su ponencia Ley 4, Reforma y Democratización bajo Gobernanza Responsable y Vinculatoria. Bienvenido, maestro. Muy buenas tardes. Sí está, creo que está. Sí, muy buenas tardes. De acuerdo. Voy a ser más que breve, brevísimo. Sí. Ok. En relación pues a este tema me concretaré a manejar lo siguiente. Precisamente a lo que ya se vertió, ¿verdad? En cuanto a la democratización que se refiere a los órganos colegiados, pues la universidad debe tener dos órganos que son el de base, al cual le corresponde al Consejo Departamental. En los departamentos es donde está la base y donde deben de tener la función propia para el manejo de los programas y donde la participación de los estudiantes se hace presente en cuanto a las actualizaciones y la madurez y responsabilidad que se debe de tener para los contenidos y sobre todo para su actualización y vinculación que deba de tener con el medio. El estudiante sabe mejor qué es lo que se ocupa, qué es lo que se necesita. Entonces, en ese sentido, está ese primer órgano de base y tendríamos el otro general que es el Consejo Universitario o Colegio Académico, que representaría todo el conjunto y en todo caso, precisamente por la división territorial que se tiene, en todo caso, un órgano intermedio por unidades regionales, porque cada zona tiene sus propias necesidades y la conformación de lo que debe de cubrir en vinculación en un determinado momento y en ese sentido debe de aparecer ese órgano colegiado. Y en relación a lo que se dijo con los unipersonales, indudablemente que para la gobernanza y administración, pues debemos de contar con esos órganos propios, que son el jefe de departamento, ¿verdad? Los vicerrectores y el rector, tomando en cuenta las circunstancias que se dijeron, sin participar directamente en los votos, son representantes y en todo caso tendrían voto de calidad en un determinado momento en las tomas que los propios órganos decidan o tengan en su momento. Y por otro lado,
referente a la desaparición de los divisionales, yo considero que debe de haber un área técnica de planeación en el cual pues ese aspecto debe ser cubierto en términos académicos propiamente para efectos de dirección en el plano de lo que es la planeación, tomando en cuenta las necesidades en cada región y cada área académica con que se cuente. Y por otro lado, ¿verdad? Tenemos un órgano unipersonal que ha funcionado, pero que a la vez es el que sirve nada más de aguador, lleva y trae las cosas, y que si es de confianza o es de desconfianza, etcétera, etcétera, que es el coordinador de programa, que es fundamental de enlace con los estudiantes para efecto de que en un determinado momento se pueda tener esa penetración y esa orientación adecuada al alumno. Y ese órgano, digo, no órgano, sino más bien pues institución unipersonal, debe de ser elegida por los estudiantes. Su elección debe de ser dada por los estudiantes. Son de enlace y representación de los estudiantes. Esa es pues mi propuesta. Eso es lo que puedo manejar brevemente. Y precisamente como mi laptop se fue, ¿verdad? Entonces, pues estoy en eso para enviarles la información, y desde luego en la ingeniería correspondiente deben de ocuparse de cómo debe de operar, y en autonomía en un momento dado, ¿verdad? Generarse la elección de quienes correspondan a participar en los órganos unipersonales y en los colegiados. Muchas gracias. Esa es mi participación. Muchísimas gracias, compañero, por presentar su ponencia con el tema Ley 4, Reforma y Democratización bajo gobernanza responsable y vinculatoria. Muchísimas gracias. Muy bien, a continuación, compañero académico Ismael Mijares Sosa, si se encuentra listo, si se encuentra aquí presente o de igual manera por Zoom, con su propuesta de puntos que debe contener una nueva ley orgánica para la Universidad de Sonora. Mande. Ok, perfecto. Ajá. ¿Me escuchan? Sí, maestro. ¿Me pueden habilitar para compartir pantalla? Claro que sí. Ya está habilitado, maestro. Listo. A ver, no veo dónde. En la parte de abajo, maestro, hay un botoncito verde, dice compartir pantalla. Ahí le da clic y después selecciona el archivo. Sí, bien, listo. Solo para que se vea bien, maestro, en la parte de abajo de la... Ah, perfecto, eso es. Gracias. Bueno, pues gracias por la oportunidad de participar en este evento. Quisiera primeramente hablar un poco de la motivación que nos hizo presentar este trabajo. Hemos estado en los últimos tiempos, sobre todo ante la percepción general que tenemos los universitarios de que la posibilidad de cambiar de ley está cada vez más cerca. Hemos notado pues un interés mayor por parte de los universitarios para discutir esos puntos. No solamente ha sido de parte de los universitarios en lo individual, sino también de diferentes grupos que han presentado distintas propuestas alrededor de esto. Nosotros partimos de la idea de que esta situación, finalmente, la reforma de ley, pues va a ser definida entre el gobierno del Estado y el Congreso. Es decir, si bien pues se podrá atender en algún sentido las inquietudes que presentemos nosotros y por supuesto también las objeciones que presente la administración, la decisión final va a corresponder a estas instancias. De tal forma que me parece que es necesario establecer una serie de acuerdos mínimos que debiéramos presentar todos los universitarios pues, que estamos por el proceso de democratizar en la universidad y de modificar la ley, para que a partir de esos acuerdos mínimos podamos nosotros impulsar aquellas cosas que consideramos fundamentales y que debe contener esa propuesta de ley.
Entonces, esta ponencia va dirigida precisamente a hacer una propuesta de esos puntos relevantes para que sea discutida y finalmente ver un mecanismo para acordarla y que sean estos puntos los que nos guíen en la presión hacia afuera para la nueva propuesta de ley. Entonces, en principio, pues los antecedentes que tenemos a esto, pues el Estado siempre ha sido el bastión dentro de la universidad en oponerse a la imposición de la ley desde hace 30 años y también a los efectos que ha tenido posteriormente. Sin embargo, las propuestas de cambio de ley han surgido de sectores académicos. Especialmente hay 4 de estas que son notables, que es la propuesta de la Comisión del Consejo Universitario en 1991, de la contrapropuesta que hizo la reforma de ley, que finalmente fue ignorada. Una propuesta que hace alrededor de 20 años hicieron Jorge Tadei, Arnulfo Castellanos y Juan Manuel Romero en su calidad de consejeros académicos. La propuesta del Movimiento Académico por la Reforma Universitaria, por el MARU, y la propuesta del Grupo Ciencia y Sociedad. Nosotros vemos que analizándolas, estas 4 propuestas, no existen puntos relevantes en contraposición, sino más bien puntos en común. Estas diferencias que se pueden observar, las que existen, entendemos que fueron a partir de la perspectiva estratégica que visualizaron cada uno de los sectores que la propusieron en su momento, para que sean viables esas propuestas, y pues básicamente también el tiempo en el que hicieron. Entonces, insistimos, pues en esta coyuntura que vemos que es posible esa implementación, yo creo que la posibilidad de llegar a consensos sobre lo que debe contener una propuesta final es importante. Y en eso, pues, vamos a comentar las que consideramos claves para esto. La primera de ellas es la desaparición de la Junta Universitaria. Junto con eso, una integración del colegio académico, que renombraríamos a Consejo Universitario por razones históricas, que sea compuesto solamente por representantes académicos y estudiantes de cada departamento y los jefes de departamento. En ella podríamos agregar los trabajadores manuales administrativos y representación de las organizaciones de trabajadores académicos y estudiantes. Este consejo universitario tendría las máximas facultades en cuanto a aspectos como la elección de rector, instancias fiscalizadoras de recursos, definición de presupuesto y vigilancia, toda la legislación interna, como sería como la instancia máxima para dirimir conflictos entre órganos, finalmente aprobar los cambios de estructura y tabulador de personal de confianza. En esto agregaríamos la obligatoriedad de todos los representantes de tomar sus posiciones de acuerdo a la opinión de las instancias que ellos representan. El caso más complicado que nos hemos topado nosotros en las propuestas de reforma de ley es el procedimiento de elección de rector, que es precisamente también lo que las instancias externas y las propias administraciones universitarias, la anterior y la actual, lo ven con más detalle o más cuidado. Entendemos nosotros que ese procedimiento de elección de rector debe pasar por un procedimiento de consulta hacia académicos, estudiantes y trabajadores. Ese procedimiento de consulta, pues ya lo experimentamos nosotros en los 80, puede tener diversas modalidades. Aquí apuntamos 2 que consideramos que serían las más representativas. Una de ellas, que es la que propone Ciencia y Sociedad, un procedimiento de consulta ponderado entre sectores, con asignación de pesos específicos entre estudiantes, trabajadores y académicos. Y una segunda opción, que es la que propone Maru, que es una elección en base a una consulta. Esa consulta estaría ponderada entre sectores, académicos, estudiantes y trabajadores, pero también ponderar respecto a las diferentes áreas académicas de la universidad. Esto con la idea de que no sean solamente los miembros de las comunidades académicas de una sola área, como pudiera ser las de ciencias sociales, que son más masivas, las que finalmente decidieran quién va a ser rector. Otro aspecto importante es la necesidad, eso sí, no negociable, de establecer la no reelección en ninguno de los puestos personales.
Para la estructura, proponemos que se simplifique la estructura orgánica. Para ello hay que desaparecer las vicerrectorías, junto con ellos los consejos académicos, los directores de división y la burocracia de las divisiones. Consideramos lo mismo que el maestro Mercado, que acaba de antecedernos, que es necesaria la creación de consejos departamentales. Y a esos consejos departamentales pasarles todas las facultades del manejo interno del departamento, desde la elección de jefe y coordinadores de programa, todas las facultades de ingreso y promoción, las políticas de ingreso a las carreras, que actualmente es definida de manera central ahorita, todos los servicios docentes, el servicio social y prácticas que se manejan en las divisiones, la programación de cargas y el manejo presupuestal y la evaluación de los académicos. Todas esas facultades que actualmente están en las divisiones, consideramos que deben pasar a los consejos departamentales. Y un aspecto importante es, y esto sería también general para el resto de órganos personales, consideramos que no debe desterrarse la idea de que sea una autoridad superior la que proponga a los candidatos a dirigir las instancias académicas. Esto debe suceder con la participación del órgano colegiado que lo elige y debe partir de un consenso mínimo que exista entre los miembros de su comunidad académica para poder ser registrado como candidato. En el caso de las divisiones, consideramos que debemos desaparecer el concepto tal y cual está. Para esto es necesario establecer la idea de las áreas académicas. Estas áreas académicas serían más bien, más que administrativas, que tuvieran funciones de manejo de recursos y de manejo de cuestiones académicas, serían áreas de promoción de trabajo interdisciplinario. Nosotros actualmente en la universidad hay ya un trabajo interdisciplinario que no se considera como tal, que es el servicio departamental, el servicio de departamentos a otros departamentos. Esto en sí mismo debería ser la base para la redefinición de las divisiones como áreas académicas. Por otro lado, también proponemos que se redefinan las academias de tal manera de que tengan como atribuciones todos los aspectos de trabajo académico, no solamente la investigación como está actualmente en la ley orgánica, sino también la docencia y difusión, y que en estas academias pueden participar todos los académicos, ya sea de tiempo completo, horas sueltas o técnicos académicos. Para estudiantes creemos que debe establecerse muy claramente que las cuotas vayan a desaparecer. Pero esto que se realice pues conforme haya la reposición de los recursos por parte del gobierno estatal y federal que ya han establecido en la ley que esta situación de abolición de cuotas. Por otra parte, creemos que podemos definir alternativas de tipo de suplir los problemas que tienen las comunidades indígenas del Estado, de tal forma que podríamos establecer un tope, un límite de ingreso mínimo a las carreras del Estado. En este caso proponemos que sea el 50% por parte de los estudiantes pertenecientes a las etnias originarias. Por otro lado, proponemos que se reconozca y se apoya una organización representativa que surja de los estudiantes. Para la cuestión de presupuesto y vigilancia entendemos que hay varias opciones. No consideramos que es pertinente considerar que una instancia externa, que pudiera ser la Cámara de Diputados, vigile el presupuesto o tenga injerencia en eso. Un minuto, maestro. Gracias. Principalmente porque implicaría la intromisión de gente externa que pueden tener intereses políticos diferentes a la autonomía universitaria. Para eso entendemos que la formación de una comisión de consejo universitario donde participen miembros del consejo, pero que también puedan participar académicos en activos jubilados, pueda funcionar como una instancia de vigilancia. Por otro lado, es necesario que se simplifique la estructura administrativa, desapareciendo direcciones, estableciéndose una estructura mínima y que su crecimiento, su manejo dependa de decisión del consejo universitario. Dos cosas creemos que se deben involucrar en esto también, pues los temas que manejaba ahorita hace un rato Sergio Barraza y Carmelo,
en el sentido de darle a la ley, en términos declarativos, una perspectiva moderna, incluyendo aspectos que son recientes en la discusión nacional, como la equidad de género, la inclusión, y estableciendo la obligatoriedad de hacer acciones afirmativas, programas afirmativos dirigidos a combatir la discriminación, ampliar la cobertura, al cuidado del medio ambiente, entre otras cosas. Y un aspecto muy importante que es necesario que deba contener la ley es la obligación de hacerle a la universidad para que Tiempo, maestro. organice. ¿Me permites terminar? Sí, adelante. Para que organice una discusión amplia sobre el modelo curricular y los reglamentos fundamentales. Por otro lado, pues a solicitud de los trabajadores manuales, ellos consideran que pueden participar en los órganos colegiados y pueden participar también en instancias como la Comisión de Hacienda y pueden ser candidatos a rector, que creo que todo esto es razonable. Por último, como propuestas, en principio creo que este Congreso, como todos los congresos anteriores, debe reafirmar su posición de rechazo a la ley orgánica y al favor de un nuevo marco legal con todos los aspectos que ya hemos manejado, democrático, participativo, de alta calidad académica, gratuito y orientado a los sectores vulnerables de la población. Y por último, la idea, que es la propuesta que creo que quiero que se discuta aquí y vemos la forma de impulsarla, que es que se abra por parte de este Congreso una especie de espacio para hacer consultas con los miembros del Estado interesados a fin de integrar una serie de puntos que deban contener las propuestas avaladas por el Estado de una nueva ley, que propongo yo que se parte de esta propuesta, pero que es abierta para que se incorpore todas las otras ideas que se han expresado aquí y que consideremos pertinentes. Por último, pues, yo creo que ahí vamos, ¿no? Gracias. Listo. Muy bien. Gracias, compañero Ismael Mijares, por su participación con esta propuesta de puntos que debe contener una nueva ley orgánica para la Universidad de Sonora.